Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual fue materia de controversia la responsabilidad del banco demandado por haber inhabilitado al presidente del directorio de una empresa por su efecto expansivo, proyectando sus consecuencias sobre la empresa accionante. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis confirmó la sentencia de grado que había condenado al banco demandado al pago de la indemnización por daños y perjuicios. Contra dicho pronunciamiento, el banco interpuso un recurso extraordinario federal por entender que se habían encontrado vulnerados sus derechos de propiedad al debido proceso y el principio de razonabilidad garantizados por la Constitución Nacional. Intervino la Corte, que señaló que a pesar que los agravios referidos se encontraban vinculados a circunstancias de hecho y de derecho común ajenas al remedio federal, esto no implicaba una situación que fuera óbice para la intervención de la Corte cuando el acto jurisdiccional que digamos se estaba poniendo en tela de juicio su validez por haberse apartado de los contenidos mínimos del orden jurídico, y que en lo sustancial no podía tampoco soslayarse la cuestión que no había sido el banco demandado que había inhabilitado al presidente del directorio de la empresa, sino que había sido el Banco Central conforme la normativa aplicable al caso. Además, también digamos, había que tenerse en cuenta que el fallo se había apoyado su decisión en un informe pericial ajeno, digamos, a lo que es el ámbito de su incumbencia, que había analizado y llegado a conclusiones que eran privativas del órgano jurisdiccional y que además se apartaban de la normativa correspondiente. En tal contexto, asistió la razón a la recurrente en cuanto a su afirmación que la resolución apelada era arbitraria en tal sentido y que por ende correspondía su descalificación como acto jurisdiccional válido. Entonces, considerando la Corte que era procedente el recurso extraordinario federal y revocando la sentencia apelada y ordenando que vuelvan los autos al tribunal de origen para que se examinen los planteos y se llegue a conclusiones sostenibles de acuerdo a la Constitución Nacional. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya estaremos conversando con nuestro invitado especial del día de hoy respecto de un tema muy importante que es el crimen organizado. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Te estamos esperando para que cumplas la misión que más te guste. Misiones, hacé la tuya. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles.
Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Y aquí seguimos en Aires Constitucionales. Hoy nos acompaña el doctor Germán Garabano, que es exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, periodo diciembre 2015, diciembre 2019. Fue fiscal general y juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con reconocida actuación académica en Latinoamérica sobre reforma judicial, autor, coautor y director de 15 libros sobre la especialidad, algunos de los cuales fueron premiados, autor y coautor de más de 35 artículos publicados en el país y el extranjero. Ha recibido los premios Hexágono, otorgado por IDEA, y Copidis, otorgado por la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, como así también numerosos reconocimientos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Un gran honor recibirlo en este espacio. Bueno, doctor, hoy queríamos tratar el tema del crimen organizado, y la primera pregunta que corresponde es cuáles son las características del crimen organizado y si puede darnos algunos ejemplos. Sí, lamentablemente el crimen organizado es uno de los grandes desafíos no solo de Argentina, sino de toda Iberoamérica. El crimen organizado, la referencia común es cuando se generan un grupo de personas que cometen, no vamos a usar la definición del código de la asociación ilícita, pero en realidad es lo más aplicable o lo que se tuvo en mente al momento de regular la asociación ilícita. Es un grupo de personas que se dedican a cometer delitos, y además delitos indeterminados, es decir, no es que hacen un tipo de delito, sino que cometen múltiples delitos. Lamentablemente en Iberoamérica somos expertos en criminalidad organizada. América Latina es una de las regiones del mundo más violentas, donde mayor cantidad de homicidios dolosos se producen. Sí. Incluso el número de muertes es superior a muchas regiones en guerra. Y lamentablemente Iberoamérica tiene una larga tradición de organizaciones criminales, ¿no? Desde los carteles, que cómo desestabilizan, ¿no? Es tremendo. Es tremendo a una sociedad en su conjunto. El impacto político y el impacto social que tienen este tipo de organizaciones es tremendo. En este último tiempo lo que se han desarrollado son lo que en Brasil llaman los comandos. Hay dos comandos, Comando Vermelho y en realidad el PCC, el primer Comando Capital, que son dos organizaciones que nacen en centros de detención de Brasil y generan una especie de holding, ¿no? de múltiples empresas que trabajan cooperativamente en el crimen. Estas organizaciones son muy expansivas. Lamentablemente hoy se han extendido por todo Brasil y han avanzado sobre varios países de la región. Paraguay es uno de los países donde en sus cárceles ya tiene una gran cantidad de personas vinculadas a estas organizaciones. Lamentablemente en Argentina se han verificado las primeras acciones de este tipo de organizaciones a través de maniobras de lavado de dinero y demás. Perdón que lo interrumpa. ¿Qué gravedad es lo que tienen, digamos, sus afirmaciones, en el sentido que los muros carcelarios no los frenan de ninguna forma? Es decir, atraviesan los muros carcelarios. No solo los atraviesan, sino que nacieron entre los muros carcelarios, claro, y así se han desarrollado. Por eso es muy importante también lo que ha hecho el nuevo gobierno de la mano de la ministra Bullrich y lo que ha hecho el gobernador Puyaro en Santa Fe y demás, en términos de corregir algunas situaciones que se daban en las cárceles argentinas, donde en principio, sobre pretexto de la pandemia, se flexibilizaron un montón de situaciones vinculadas a la detención. ¿Por ejemplo? Y el tema de los llamados telefónicos, ¿no? El uso de teléfonos celulares y otras herramientas desde los propios penales, como así también un tema de clasificación de internos, ¿no? Hay un tema clave que tiene que ver en cómo se clasifican y cómo se ubican los detenidos dentro de una cárcel, que tiende a evitar
este tipo de acciones. Lo mismo que la existencia de equipos de análisis criminal dentro de los servicios penitenciarios, que permite también prevenir y detectar situaciones de delitos, y de este tipo de organizaciones que van tomando control de estas cárceles y luego se expanden. Estas organizaciones, lamentablemente en nuestra región, son las que producen la mayor cantidad de homicidios dolosos. Están principalmente vinculadas al narcotráfico, pero también al tráfico de armas, al tráfico de personas, y un sinnúmero enorme de delitos que es, digamos, la peor pesadilla hoy de nuestras sociedades. Y el desafío que tienen los sistemas de justicia, aparte de las fuerzas de seguridad, es cómo nos preparamos para hacer frente a este desafío, ¿no? ¿Qué herramientas tienen los sistemas de justicia? En esta línea me parece que el avance del sistema acusatorio es importante. El sistema acusatorio, que es aquellos, como vemos en las series, ¿no? Donde son los fiscales los que investigan, los jueces actúan como jueces de control, ¿no? De garantías, y los fiscales trabajan con las fuerzas de seguridad para tratar de perseguir en definitiva el delito y llevarlo a juicio. Y el sistema acusatorio lo que debiera permitir es que el Ministerio Público, junto con las fuerzas de seguridad, generen instancias de trabajo, de coordinación, que permitan hacer frente a esta criminalidad organizada. Sí, vamos a ir explicando algunas cuestiones, porque tiene sus ribetes técnicos esto, ¿no? Así es. Primero me parece de mucho interés puntualizar cuáles serían físicamente, o sea, cuáles serían los puntos geográficos de nuestro país donde se han identificado estos el actuar de estas organizaciones más severamente, ¿no? Y que cuentan como sus centros logísticos, por así decirlo. Porque parecen empresas de logística, es un espanto. Son empresas de logística. Son empresas de logística que además muchas veces se relacionan a otras industrias lícitas, ¿no? Sí. Todo exacto. lo que tiene que ver eso le iba a preguntar también, la infiltración en la economía lícita. Pero primero me gustaría eso, si tenemos una hoy las zonas más críticas, obviamente, es por un lado la Triple Frontera y en general toda la Mesopotamia, con la hidrovía casualmente como un flujo logístico clave, y después todo lo que viene desde Salta, Jujuy, Formosa, hacia la zona de, lamentablemente, Rosario, que sigue siendo, más allá de los avances que se han hecho, un epicentro muy importante, y de ahí al conurbano bonaerense, donde de nuevo aparecen algunos signos de vinculación con estas organizaciones, lo cual nos debe encender todas las alarmas, ¿no? Sí, ¿usted tiene alguna conclusión respecto a por qué Rosario fue un centro tan logístico, tan fuerte para el accionar de esa gente? La verdad es que se han mezclado múltiples cuestiones. A lo mejor es muy difícil precisarlo con exactitud, pero claramente, por un lado, su rol geográfico vinculado a las rutas que fluyen hacia Rosario, que permite una fácil circulación, tanto de la zona de Salta y Formosa como de la propia Mesopotamia. Por otro lado, el carácter de puerto de Rosario, un puerto importante, y puertos cercanos que facilitan todo lo que tiene que ver con la exportación de droga hacia el exterior, y de nuevo con un puerto de la hidrovía. Entonces, la verdad es que Rosario ha estado en un lugar estratégico, y yo creo que lamentablemente a eso se ha sumado cierta penetración de organizaciones criminales, tanto en la política como en las fuerzas de seguridad. De hecho, hoy tenemos un juez que ha renunciado, que está detenido, un juez federal, que está detenido por presunta vinculación con algunas de estas actividades, ¿no? Presunta, esto recién empieza, es un proceso inicial, pero eso nos marca. Ya hubo en su momento, durante mi gestión, un juez que también se le aceptó la renuncia para que fuera detenido, un juez federal de Salta, de Orán. Entonces, lamentablemente vemos que estas organizaciones, de un modo mucho más sigiloso, si se quiere, que lo que vemos en las series o en otros países, pero han logrado penetrar estructuras de poder muy poderosas como fuerzas de seguridad, la propia justicia federal, algunas intendencias, donde también ha habido algunos intendentes vinculados a organizaciones criminales. Entonces, lamentablemente, estamos en un punto, creo, de inflexión en Argentina, en donde es muy importante tomar con mucha seriedad
estas actividades y el combate de este tipo de organizaciones. En este sentido, la Unión Europea, junto con los países de Latinoamérica, generaron un programa que se llama el Pacto, que es un programa de la Unión Europea que ya va en su segunda etapa. A mí me ha tocado colaborar con este proyecto, que básicamente lo que permite es aumentar la cooperación entre Europa y Latinoamérica en el combate de las organizaciones criminales y en este sentido capacitar y mejorar los mecanismos que tienen los sistemas de justicia y las fuerzas de seguridad y los sistemas penitenciarios de Iberoamérica para hacer frente al desafío que plantean estas organizaciones criminales que tienen recursos prácticamente ilimitados. Sí, económicos. Y además ese recurso que tiene de infiltrarse por la corrupción, la intimidación, penetrar para actuar, pero ¿qué pasa luego para enjuiciar a los líderes de estas organizaciones? ¿Qué rol juega estos elementos cruciales que son la corrupción y la intimidación en lo que sería justamente de poder dotar al juicio de elementos de prueba, no solo de documentos, sino también de testimonios, ¿no? Es un tema complicado. Muy complicado. En este sentido, igual, por suerte, Argentina tiene una buena experiencia en el caso de los monos y otras organizaciones, sí, con un muy buen trabajo del Ministerio Público y con un muy buen trabajo coordinado de las distintas fuerzas de seguridad. Recuerdo cuando era ministro que, por ejemplo, el juicio a algunos líderes de estas organizaciones se hizo estando estas personas detenidas desde la propia cárcel federal a través de videoconferencia. Antes de la pandemia ya se avanzaba en el uso de herramientas de comunicación para evitar el traslado muchas veces de estas personas, que es siempre una ocasión de peligro y de intimidación. Sí. Hay otro desafío que yo creo que es lo que un poco planteaba antes, que tiene que ver en cómo los ministerios públicos a nivel provincial y el Ministerio Público a nivel federal, cómo se prepara para avanzar en las investigaciones de estas organizaciones y en identificar a los líderes que muchas veces están incluso en otros países, lo cual plantea un desafío adicional. Y yo creo que el tema clave, y así lo hemos puesto en nuestros reportes a través de este programa El Pacto y de varias capacitaciones que me ha tocado participar en Rosario y en otros lugares, tiene que ver con el tema económico. En definitiva, como hablábamos antes y vos lo mencionaste, se trata de grandes empresas, de grandes holding cuya finalidad es obtener recursos, generar ganancias. Sí. Entonces es clave que la organización judicial, las fuerzas de seguridad, los fiscales se centren en la parte económica, ¿no? En tratar de secuestrar, en inmovilizar, en identificar los fondos que maneja esta organización, que son los fondos que le permiten corromper a funcionarios públicos, que son los que le permiten contratar a grandes abogados, que son los que le permiten tener una gran logística y sin importar si se detiene alguno de los integrantes de estas organizaciones. Entonces es clave. Es una estrategia clave que tienen ellos de infiltrarse en la economía lícita justamente para poder generar esos fondos y digamos, y es interesante ver los medios con los cuales se combate, doctor, eso. Bueno, esa es la clave. Eso es dar ahí, es la vara de plata, casi le digo. Efectivamente, has dado en lo cierto, efectivamente eso es así. Existen hoy lo que se llaman legajos económicos que, junto con la causa, uno lo que debiera hacer, una fiscalía, por ejemplo, y de hecho se hace en Rosario y lo hacen varias fiscalías, es generar un legajo económico de estas organizaciones, ver dónde están los bienes, cuáles son las actividades legales que en definitiva se vinculan a estas organizaciones, quiénes son los testaferros, cuáles son los vehículos, cuáles son los edificios, las casas, las propiedades que maneja esta organización. Y transnacionales, ¿no? Exactamente. Lamentablemente Argentina es un país que ha servido, lo mismo que Uruguay, son países que han servido para que muchos bienes, incluso de las que generan estas organizaciones en sus países de origen, por ejemplo los comandos, se inviertan en Argentina o en Uruguay, con lo cual acá hay un doble desafío que es no solo ir sobre las organizaciones que funcionan en el país y lavan sus bienes en el país y en el exterior, sino ir también sobre las organizaciones que lavan sus bienes o generan actividades económicas lícitas en el país. Por eso es tan importante, yo siempre en las clases remarcaba una cosa, como para marcar el punto en esta línea, que
En el momento que, por ejemplo, un juez va a ordenar detenciones, es igual o más importante poder en ese momento inmovilizar fondos, tener identificados a todos los testaferros, tener identificadas todas las empresas que se vinculan, tener identificadas las cuentas bancarias, los lugares donde tienen la plata, para poder en el mismo momento que uno genera eventualmente la detención de los responsables... quitarles los recursos. Exactamente, porque si no, lamentablemente es como la hidra que va generando nuevas cabezas. Hasta deben tener preparada la estrategia para actuar en esos momentos claves de detención de los líderes para poder activar plan B, plan C, vaya a saber cuántos planes. Lamentablemente está todo son organizaciones criminales muy profesionalizadas. Exactamente. Donde todas estas cosas están, incluso muchas veces estos comandos funcionan más en células, con lo cual es más difícil, porque por eso yo soy un holding, son como muchas empresas que se coordinan, pero que es difícil establecer muchas veces vínculos formales. Entonces hay realmente una logística, hay una profesionalización que le plantea un desafío enorme a las fuerzas de seguridad y sobre todo al Poder Judicial a la hora de investigar en los ministerios públicos y a la hora de juzgarlos por los propios jueces. Lamentablemente este es el desafío que tienen los sistemas de justicia penal de Argentina y de toda la región por delante. Es decir, cómo podemos desarticular estas organizaciones, cómo podemos avanzar, es lo que nos va a permitir vivir en paz, reducir la cantidad de homicidios y tratar de vivir en sociedades donde el Estado esté presente y lamentablemente donde estén protegidos nuestros jóvenes, ¿no? Que son muchas veces la carne de cañón de estas organizaciones criminales, ¿no? Porque son como soldaditos, ¿no? O sicarios o personas que son descartables. Destruyen a los que consumen, destruyen a los que venden, destruyen todo lo que tocan. ¿Cómo ve usted la labor de este gobierno en este sentido? Bueno, yo creo que en este sentido Patricia Bullrich tiene clara noción de esta situación. En su momento, cuando trabajamos juntos, se avanzó en un esquema de trabajo muy interesante que se llaman centros de fusión, que es la convergencia de diversas agencias estatales junto con la justicia provincial, la justicia federal, los ministerios públicos provinciales y federales para trabajar coordinadamente. Entiendo que eso hoy el gobierno lo sigue llevando adelante. Es importante lo que señalamos del control en las cárceles, que el Estado no pierda ese control. Es importante la implementación del sistema adversarial, que ya hoy rige en más de la mitad del país. Sería importante que luego de Comodoro Pi, que está previsto ahora para el próximo mes de agosto, se pueda avanzar sobre la Mesopotamia, que es el lugar clave, las cámaras federales de Posadas, de Resistencia, de Corrientes, de Paraná. Son lugares donde se debería avanzar rápido y con asignación de recursos para poder hacer frente a estos desafíos. No es mucho lo que se necesita, pero sí se necesita que el Ministerio Público Fiscal tenga los recursos adecuados y los jueces para poder enfrentar a estas organizaciones criminales. Bien, por último, que ya estamos terminando, doctor, usted es un maestro en todo lo que se refiere a la reforma judicial. ¿Qué puede decirnos de esto? Bueno, yo creo que es importante hoy el avance con el sistema acusatorio. ¿Qué beneficios tienen contra el A ver, yo creo que tiene múltiples beneficios. Por un lado, asegura más los derechos constitucionales. Yo lo he dicho, es un sistema que es compatible con nuestra Constitución Nacional y con los compromisos que ha asumido el Estado argentino, más que el vigente, pero a la vez es un régimen que bien implementado y con asignación adecuada de recursos debiera ser mucho más eficiente en el combate de la corrupción y de la criminalidad organizada, porque permite al Ministerio Público organizarse de otra manera para hacer frente a estos fenómenos que son fenómenos complejos. Ese es el gran desafío. Como que están separados los roles. Exactamente. Y eso usted lo ve positivamente. Yo lo veo muy positivamente. Creo que el desafío que tiene el gobierno es ayudar al Ministerio Público Fiscal a que cuente con los recursos y con esta especialización que es clave, porque si no el riesgo es que el sistema no funcione todo lo bien que podría funcionar y eso lamentablemente sería una macana. Nosotros logramos en Salta hacer una implementación súper eficiente, con muy buenos resultados en términos de combate a la criminalidad organizada. Ahora el gobierno avanzó en una implementación rápida, que está muy bien, pero que implica un montón de desafíos
y que todos aquellos que nos interesa el sistema de justicia penal tenemos que estar atentos para ayudar, en definitiva, al gobierno, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a que ajusten el sistema de la mejor manera posible para que funcione de la mejor manera posible. Las próximas semanas, Unidos por la Justicia, es una ONG que yo integro, a quienes asesoro y colaboro, junto con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ha preparado un programa de capacitación para abogados y gente de la propia justicia, de los ministerios públicos, directamente a través de la página del Colegio Público de Abogados o de la página de Unidos, www.unidosporlajusticia.org. Entonces uno puede ver ahí para capacitarse. Me parece que es clave que las ONGs y que todas las instituciones colaboren en este proceso de implementación. Y lo otro importante sería que el gobierno avance, por un lado, en la designación de jueces y de fiscales, que entendemos que hay una deuda ahí. Que todavía está pendiente eso. Lamentablemente sí, es muy importante. Y por último, en la reforma de oralidad civil, ¿no? Para mejorar los procesos no penales. Sí. Bueno, doctor, quiero felicitarlo porque así usted esté en la función pública o no esté en la función pública, sigue trabajando arduamente por la justicia. Yo creo que eso es lo que lo define. Muchísimas gracias, muy amable, es un gusto estar acá, te agradezco mucho. El privilegio es nuestro. Bueno, muy bien, nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.